Bueno, a ver, ¿dónde quedamos la clase pasada? ¿Apelo a su memoria? Terminaste el 18. Terminaste el 18. Terminamos el 18, en realidad no lo desarrollamos del todo, pero en el capítulo 1, verso 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hay algunos textos, no los voy a tocar ahora, pero que habla de esa palabra de verdad. Es eso que utiliza Santiago, también es utilizado por otros apóstoles, ¿sí? Por Pablo, por ejemplo, en varias ocasiones. Y porque es la palabra justamente que está inspirada por el Espíritu Santo. Si es la palabra de Dios, no puede ser otra que la palabra de verdad, ¿sí? Y hablamos un poco de esto, de lo indivisible que es el actuar del Espíritu. No actúa nunca aparte de la palabra de Dios. Cuando vos te digan que hay una manifestación espiritual y no hay palabra de Dios en eso, fue otra cosa, no fue el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo trabaja y actúa y sigue actuando en nosotros por la palabra. Por eso la espada, dice, es del Espíritu, ¿sí? Cuando habla ¿se acuerdan de la armadura del cristiano ahí en Efesios? Habla de un montón, ¿no? El escudo, el yelmo, y la única arma que dice que es del soldado, ¿cuál es? La espada, pero ni siquiera es del soldado. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un detalle ahí interesante. En el griego, por lo general, nosotros vemos que la traducción de palabra es logos, ¿sí? Cuando leemos Juan 1:1, en el principio se traduce en nuestra versión el verbo, pero en otras también es palabra. La palabra griega es logos. En el principio era el logos, ¿sí? Y en varias ocasiones, cuando ustedes lean palabra, si buscan, el griego es logos, ¿sí? Ahora, cuando dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, no utiliza logos, utiliza otra palabra que es rema o rema, depende la acentuación. ¿Qué diferencia tiene esa palabra con logos? Bueno, sencillamente cuando ustedes vean que se utiliza rema en vez de logos, es la palabra corta y certera. Por eso lo define como una espada del Espíritu. Logos es la palabra total divina, la palabra creadora, vivificante en su plenitud. Y cuando vemos rema, es la porción de esa palabra que es eficaz en el momento. Por eso, tenemos que leer la Biblia y memorizarla. Porque el Espíritu puede utilizar de lo que hay acá, de lo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para dar el sablazo, como se dice, o para meter la espada de dos filos, y esa espada de dos filos va a ser la porción que el Espíritu Santo tome de lo que vos tenés para ser certero. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso es importante leer la palabra y memorizarla. Sobre todo textos que sean para predicar, ¿sí? A veces vamos mucho, a mí, les digo, yo no me gusta ser autorreferencial, pero he caído a veces en ese error. De empezar a argumentar por aquí, por allá y dar explicaciones. No, papá, palabra de Dios. Cita un versículo de la palabra de Dios. No, porque la Biblia dice esto, pa. Porque el Espíritu Santo no va a actuar a través de tus argumentos o la forma que vos tengas de explicar. Va a actuar por medio de la palabra de Dios. A veces nos vamos mucho en labia. Y al final de cuentas, capaz que no citamos ni un versículo en esa confrontación. Acordémonos esto. Mirá, Dios dice esto en su palabra. Sácate. Aunque sea un pasaje que vos decís, no, capaz que lo sabe, ¿no? Juan 3:16, ¿quién no lo sabe? ¿Ya? La paga del pecado es muerte. Pa. Y nosotros no convertimos a nadie, hermano. El que transforma es el Espíritu Santo. Por eso es la certeza del Espíritu está en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que evitar decir mucho y simplemente citar a veces textos
de la Biblia, ¿sí? Se lo digo no porque yo sea experto en eso, sino porque he aprendido con el tiempo que a veces las muchas palabras es más lo que enredan a la otra persona que lo que clarifican, y lo que realmente es efectivo es la palabra de Dios. Por eso hay que memorizar. Tengamos siempre memorizados textos, ¿sí? Porque el Espíritu va a utilizar de eso que hay acá adentro. Por eso es la espada del Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, por eso Jesús le dijo: no se preocupen por lo que van a decir cuando tengan que defenderse. El Espíritu va a actuar, ¿sí? Va a tomar eso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y cuando veamos o cuando nos digan, ¿no?, que se mueve el Espíritu por ciertas manifestaciones emocionales, bueno, pensemos que si no hay palabra de Dios puede ser una mera emoción y nada más, ¿sí? Ahora dice, para que seamos, ¿qué? Primicias de su criatura. Recuerden que Santiago o Jacobo, ¿a quién le escribe? ¿A quién le escribe? A judíos cristianos esparcidos, ¿sí? Acuérdense, la primera iglesia nace judía, ¿sí? Después empiezan los gentiles a unirse a esta iglesia. Entonces la palabra primicia ellos la conocían porque era de lo primero de las cosechas que se llevaba, ¿se acuerdan? En la ley, las primicias era eso. Entonces lo que Santiago quiere decir en un sentido literal es que ellos eran la primera generación de esta creación de Dios, ¿no? Ustedes son. Ahora, referido a nosotros, ¿cómo podemos aplicar esto? El pueblo, como dice Pedro, ¿no?, que somos pueblo escogido, ¿somos similares nosotros al pueblo de Israel o iguales? ¿Somos la misma creación espiritual? ¿No? ¿Sí o no? ¿Están dudando? Como pueblo de Dios, ¿somos iguales a lo que era Israel? ¿Qué diferencia tenemos a lo que eran ellos? Somos gentiles, pero dentro de la iglesia hay judíos también cristianos. O sea, de los dos hizo uno, dice. ¿Qué más? Están pensando ahí, ¿por dónde va este pibe? ¿El Espíritu Santo estaba en todo el pueblo? Ah, cuando le dice, ¿se acuerdan Jesús a Nicodemo que era necesario que él qué? ¿Entendió Nicodemo lo que Jesús le decía? Él se fue al vientre de la mamá. Pero ¿cómo? Destruyó el esquema completamente que tenían en la época. Nosotros somos nacidos por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Todos los que aceptamos a Cristo. El pueblo de Israel gozaba del Espíritu Santo solo en aquellos que Dios elegía y destinaba para ciertas tareas y a veces hasta por un tiempo. Estoy leyendo en las lecturas anuales, ahora empecé con los jueces. Cada vez que leen un juez dice, y el Espíritu de Dios vino sobre... No era sobre todo el pueblo. Eran sobre algunos hombres que el Espíritu de Dios los capacitaba para la guerra, para estrategias, para la política, para guiar al pueblo de forma espiritual también, para derribar altares, para un montón de cosas. Independientemente de los sumos sacerdotes, porque ojo, los sumos sacerdotes tampoco tenían el Espíritu Santo sobre ellos. Algunos gozaron de tener el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso tanto lavamiento y tanto sacrificio. Nosotros somos una primicia acá de sus criaturas porque somos una nueva creación de Dios. Gozamos del Espíritu Santo dentro nuestro desde el momento que lo aceptamos como nuestro Salvador. Eso es una distinción, por eso también el pueblo, hoy nosotros también somos primicia en ese sentido. Israel no gozaba de los privilegios que nosotros gozamos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? A ver, se les viene a la mente. Eso es ya
muy trascendente lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Qué más? No nos regimos por la ley, la gracia, claro. ¿El pueblo de Israel no gozó de la gracia de Dios? La gracia de Dios tuvo siempre, porque es parte de su esencia. Gracia a Dios tuvo con los hombres siempre. Nosotros hablamos del tiempo de gracia porque leemos el pasaje por gracia, por medio de la fe, ¿no? Pero la gracia de Dios tuvo siempre, aún con su pueblo, y mucha misericordia con Israel, ¿no? Pero ¿qué diferencia más? ¿Tenían libertad, por ejemplo, los israelitas de adorar cuando quieran, donde sea, o de llegar ante la presencia de Dios? ¿Tenían o no? Podemos llegar al lugar santísimo. Había solamente una tribu elegida para eso. Y ojo, y no era que tampoco hacían lo que les parecía. Había vestimentas, habían lavamientos, habían sacrificios, comportamientos, situaciones físicas, cuántas cosas más para ser aptos para un servicio de adoración y de intermediación con el pueblo. ¿Y nosotros qué somos? Todos somos sacerdotes capacitados por Dios para interceder unos por otros, por tu esposa, por tu familia, por tu iglesia y aún por tu nación. Fíjense, si empezamos a seguir viendo diferencias y cuántos privilegios tenemos nosotros como esa nueva creación, como esa primicia, tenemos, ¿qué más le podemos pedir a Dios, no? ¿Qué más? O sea, no hay nada que Él no nos haya dado en Cristo Jesús. Así que bueno, importante esto para traer a la mente de decir, siempre que venimos a la cena recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, pero recordemos lo que en Cristo tenemos también, ¿no? Lo que nos diferencia. Sí. Al pueblo de Israel se llamaba su pueblo. Sí. Y nosotros somos hijos. Somos hijos, pero somos su pueblo también. Como dice Pedro, pueblo escogido. ¿Sí? Cuando Pablo habla, dice, ojo, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? De cosas que obviamente, como decía Carlito, hoy nuestra mente es muy chiquita para entender muchas cosas y hay muchos misterios de Dios en esto. Pero le decimos a Dios gracias, lo creemos por fe, lo aceptamos y le alabamos por todo lo que nos ha hecho. Por eso lo importante, ¿saben de qué? De esto, de llevar su palabra también. No solo predicarla desde aquí, sino llevarla al medio donde estemos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, en el barrio, con el vecino, el almacenero, donde Dios nos puso la palabra de Dios, que es lo que vivifica, lo que transforma y lo que a nosotros todos los días, si meditamos en ella y la leemos a conciencia, también nos limpia, ¿no? Cuando Jesús, ¿se acuerdan?, les lava los pies a los discípulos, hubo alguien que dijo, a mí no me vas a ni tocar. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo? Sí, entonces, ¿qué dijo Pedro? Y Jesús le dijo algo ahí, no, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. ¿Sí? Solo que había que lavar los pies. ¿Sí? Sí. También puede ser esto que el pecado se pasaba de generación en generación antes y ahora no, porque en el Señor somos nuevas criaturas y no es que se va pasando el pecado. No entiendo el fundamento. Antes era así, como la generación en generación. Claro, de generación en generación. Claro, pero eso habla del castigo de Dios, ¿no? Que Dios podía castigar, pero la bendición de Él era mucho más. Porque Él decía como hasta qué generación, la tercera. ¿Y cuánto era su misericordia? De generación en generación. O sea que a veces hay que tomar también la palabra no siempre estrictamente literal. Porque, a ver, después Dios dice claramente, cada uno morirá por su pecado. O sea, ni el hijo va a pagar por los del padre, ni el padre por los del hijo, ¿no? Pero sí a veces hay castigo que por desobediencia de progenitores, obviamente, la paga del pecado es muerte y pagan los hijos y los nietos, ¿no?
En la historia de David, por ejemplo, su pecado, él no murió, pero tu familia, y si vemos que lo que pasó, ojo, muchas cosas fueron por no actuar de David, ¿no? Porque cuando ocurre esa violación, ¿se acuerdan de uno de sus hijos? Tenía que morir ese, Sí, lo dejó, lo exilió. y culpa de eso, ¿quién se le subleva a los años? Otro de los hijos, Absalón. ¿Ah? ¿Y cómo termina Absalón? Muerto. O sea, él cuando David sufrió mucho, ¿no? Pérdidas también en su familia, guerras, rebeliones, por su pecado. No es porque a Dios se le antojó que eso sucediera. Así que bueno, en ese sentido no sé si quedó clara la... Pero los que ahora somos regenerados en Cristo, cortamos con esa... Eso es lo que está desarrollando María. O sea, como que no cargamos con maldiciones de generaciones anteriores. Ahora estamos en la gracia y somos nuevas criaturas y somos regenerados en Cristo. O sea, no cargamos con pecados o maldiciones de generaciones pasadas. Puede ser que tengamos un presente con consecuencias, pero una vez que estamos en Cristo tenemos nueva... Sí, pero mi hija si no tiene a Cristo... Por eso. O sea, no recibe de mí porque yo soy cristiano, ella... No, por eso, cortás esa carga del pecado, tal vez de alguien que familia, lo cortás una vez que sos regenerado, sos una criatura en Cristo. ¿No? Eso es lo que te está preguntando María. Sí, es difícil igual interpretar porque, a ver, hay Porque hay cosas de que nuestros padres hicieron que nosotros sufrimos hoy siendo hijos de Dios también. Pero no, si no le pongan a eso la palabra que se usa a veces, eso de la maldición. A ver, no, nadie puede maldecir a los hijos de Dios porque Dios está con nosotros. Si Dios está con quién, en contra, o sea, tenemos al más poderoso. Pero sí hay cosas que nosotros heredamos de nuestros padres, sus malas acciones o sus malas decisiones, ¿no? Y a veces es difícil, incluso hay un mandamiento sobre nosotros que se repite en el Nuevo Testamento, que es honrar al padre y a la madre, independientemente. Por ahí fue un desgraciado tu papá. La obligación es honrar, ¿sí? Y vos decís, bueno, pero sí hay que amar a un enemigo. O sea, es lógico, ¿no? La palabra dice, si somos capaces de amar a los que nos aman, qué fácil sería, aún los del mundo lo pueden hacer, pero nosotros al tener el Espíritu, tener el amor de Dios en nuestros corazones, tenemos esa obligación también, como veíamos en la clase pasada, somos hijos de luz, tenemos que ser luz. ¿Sí? No hay en nosotros una maldición del enemigo, del demonio que caiga, no, eso, pero eso, ojo, que tampoco pasaba en la antigüedad. Lo que se heredaba justamente era un castigo por pecado, pero no es que Dios maldice, que hay una maldición como si viniese de la oscuridad o de Satanás, no. A eso hace siempre referencia a castigos por pecados, o sea, por ende son consecuencias de pecados, ¿sí? Pero hay veces que, fíjense, en los reyes, fíjense una cosa importante, porque siempre a veces dice, él es así por cómo fue su papá o su mamá. Tus padres condicionan quizás lo que podés ser, pero no lo determinan de ninguna forma. Hijos de reyes que habían sido unos desgraciados, salieron hijos que hicieron lo recto delante de Dios. ¿Cómo? Si el papá levantó ídolos, fornicó, trajo... ¿Y el hijo? Porque cada uno muere por su pecado. ¿En qué sentido? Decide de su vida qué hacer independientemente que haya tenido como ejemplo o como evidencia. No podemos echarle la culpa a nuestros padres de lo que hoy somos, porque ellos pudieron condicionar ciertas cosas, pero la determinación de nuestra vida está en nuestra decisión. Y mucho más si Cristo está en nosotros y ha hecho una nueva criatura. Ahora tenemos toda la capacidad de superar cualquier cosa en Cristo. No digo que sea sencillo, hay cosas muy graves, severas que nuestros padres quizás propensiaron contra nosotros, pero en Cristo nosotros podemos superar depresiones, abusos, un montón de cosas que han hijos sufrido de sus padres tristemente.
Y hay hermanos, bueno, las hermanas hace poco tuvieron, ¿no?, un encuentro con una hermana a la que exponía qué no le había pasado. Y sin embargo ahí estaba de pie dando testimonio del poder de Dios, transformador, vivificador y restaurador. Eso nos tiene que conmover cuando nosotros vemos que hay cosas que por ahí decimos, pucha, me cuesta esto. Bueno, quizás nos falte fe para decir, Señor, vos tenés todo el poder para hacer esto en mí. ¿Cuánto dejamos de ese poder restaurador en nosotros? Bueno, ahí sí ya depende, ¿no?, de nosotros. Que el Espíritu sea quien haga la obra en nosotros. Pero hoy gozamos de que estamos en las manos insuperables, ¿no? Las manos de Dios. ¿Quién nos puede arrebatar de esas manos? ¿Qué mejor que esas manos que nos pueden cuidar, sostener en tiempos de aflicción y aún en nuestra vida en momentos de prueba, como vimos, ¿no?, también? Por eso es importante lo que Santiago les recuerda a ellos, que son especiales, que no son cualquier cosa, son una primicia de Dios, una creación. Y lo mismo nosotros, corremos con ventaja al lado de generaciones anteriores, ¿no? Que aún Dios, fíjense, porque Dios eligió a su pueblo. Y aún así nosotros hoy gozamos de más bendiciones de lo que ellos tenían. Y eso es motivo de darle gloria al Señor. Ahora, pasamos al 19. Ahora sí. Dice, anda preparando los videos, Lu, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ahora dice por esto, ¿por qué? Y porque somos primicias de sus criaturas, decíamos la clase pasada. Como somos hijos de luz, ¿cómo tenemos que andar? Y dar luz, y no poner la luz debajo en la mesa. Y bueno, entonces dice esto Santiago, está bien, tienen todo esto, tienen todos estos privilegios, pero ojo, por esto ahora tienen que andar de esta forma, ¿sí? Y ahora vamos a ver dos videitos. Poné primero el que dice castores. Mami, mañana tengo que ir disfrazada de castor. ¿De qué? De castor. ¿Quién es hermoso? Siempre brilloso. Y escribe con su risa del sol. ¿Acaso existe? Ahora sí me quiera ver. Vamos a Belén, vamos pastores, vamos a Belén, vamos pastores. ¿Entendieron o no? ¿Quién no entendió? Levante la mano ahora. ¿Qué empezó a cantar en el auto? Vamos a Belén, vamos castores, vamos a... ¿Y qué hizo la mamá? Vamos con el otro videito. No, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía. El médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, es una pavada, igual una prima mía se lo hicieron, mira, te hacen un tajito acá, te la levantan, te ponen un cajón y te liman, después te cierran, te cosen, te queda pero divina, es hermosa la queda. Me espero de amígdalas. Esa es vieja, algunos seguro que la vieron. Sí, que estuviste tuiteando, pero... Me llevó tiempo. ¿Qué les parece? Alguien me dijo, por algo el Señor nos dio dos oídos y una sola boca.
¿no? Bueno, algo pasaba, se ve en estos hermanos esparcidos. ¿Qué pasa, Sergio? No, me acordé del jueves, ¿a dónde fuimos? ¿Sabe por eso? Me sacaste del hilo. Me sacaste del hilo conductor. Cada uno lo suyo. En esta época había muchos que les gustaba la parla, sobre todo ponerse en algún peldaño del maestro, ¿no? Y de enseñar. Y Santiago sabía que había quizás una tendencia en esto. Eso llevaba a debates y a un montón de cosas. Y entonces, ¿qué les dice? Hay que ser pronto solo para una cosa, en lo que vemos. ¿Qué es? Oír. ¿Sí? Oír. A veces escuchamos y no oímos, ¿no? El que tiene oídos para oír, decía el Señor que... ¿A qué se refería? Prestar atención. Ahí Hebreos dice, lo anoté por acá, Hebreos 2.1 dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sé si les pasó a ustedes, pero muchas veces desde las plataformas escuchamos mucho la palabra de Dios. Y capaz que nos pegó cuando fuimos a un campamento, qué sé yo, en alguna reunión especial. Y escuchaba algunas veces decir alguna autoridad de la iglesia decir, pero che, ahora les pegó, venimos diciéndolo hace, ¿no? Quizá, bueno, a veces el Espíritu Santo actúa en su tiempo, ¿no? Pero muchas veces es porque estamos y no estamos. Estamos y no estamos. Estamos en la iglesia, estamos sentados, pero ¿qué cocina hoy? A ver, no, si le pongo papa, no. Y el hermano de acá, ¿no? La presteza, fíjense lo que dice Hebreo, parte de que nos deslicemos puede ser a que no atendamos lo que oímos, ¿no? Lo que oímos del Señor. Por eso Santiago es tan clarito acá para decirles esto, ¿no? Oímos solo lo que suena, pero escuchamos solo lo que atendemos, decía una frase. Hay algunos textos que me gustaría que podamos leer en lo que nos queda del tiempo. Vamos con los micrófonos rápido. Vamos a buscar, acuérdense que esto viene también, como decíamos, de todo lo que eran los libros sapiensales, como es Proverbios. Santiago utiliza mucho este recurso. Vamos a ir buscando, a ver Sergio, vos buscate Proverbios 10:19, María Marta, Proverbios 13:3. ¿Quién lee de ahí? Lila, vos. Buscate Proverbios 18:13 y ¿vos querés leer? Proverbios 29:20. Marta, vos. Mateo 12:36 al 37 y de este lado Alicia, Eclesiastés 5:1 y 2. Mateo 12:36 al 37. Acuérdense, una presteza solamente es para oír. Después todo lo demás debemos ser tardos, ¿eh? Tardos para hablar y tardos para qué? Para airarnos. ¿Cómo? Vamos, arrancamos, Sergio. Dale. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Bien. ¿Quién no se le ha pasado una palabrita de más, ¿no? En alguna ocasión y decía, ¡ay! Tragame tierra. Lo que decimos, ya lo dijimos. No vuelve atrás. No hay posibilidad, ¿no? Lo que se dice, y a veces cuánto dolor de cabeza nos trae. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Bien. Guarda primeramente, dice, su alma, ¿no? Y después, obviamente, a quien tenemos al lado, ¿no? O el entorno en donde estamos. Mateo 12:36 37. Perdón. 18:13. Lila, lo teníamos. Proverbios 18:13.
Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. De esto es muy presente para mí, pues me acuerdo cuando uno es adolescente y estás con tu papá y lo primero que haces, no lo dejas hablar, ¿no? Parece que hablas, decís, no, ¿por qué esto? No, porque el otro. Yo digo adolescente, pero ahora parece que la adolescencia se corrió, ¿no? Antes yo empecé a discutirle a mi viejo con arriba de 16 años, antes, pero tengo una que a mí todos los por qué me los da ya con 9 años, con 10 años, ¿no? Pero ¿no les ha pasado esto de toparse con personas que no te dejan meter bocado? No hay forma, ¿vale? Vas a decir algo, Bueno, ¿qué dice ahí? Fatuidad y oprobio. Papacito, qué palabras duras, ¿no? 29-20, ¿no? Sí. Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. ¿Te ha pasado alguna vez hablar sin pensar? Sobre todo, ¿saben qué? ¿Por qué Santiago utiliza estas tres cosas unidas acá? Porque están indivisibles casi. Porque el motor a veces de eso es nuestra bronca, nuestra ira. ¿Sí? Cuando habíamos hablado de que una de las cosas o ambientes que nos propiciaban el pecado, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La falta de dominio propio. Es esto. ¿Sí? Si no hay dominio propio sobre lo que nos enoje o sobre nuestra ira, ¿qué es lo que...? ¿no? Y sobre eso después genera aflicción en nuestra alma, pero sobre todo también a quien tenemos al lado. Y por lo general, ¿saben a quién más ofendemos? A quien más queremos. Pasa eso, ¿no? Entendemos eso, ¿no? Incluso a veces mi mujer siempre me dice esto, ¿no? Con el trato a mi hija, decir, si fuese una compañerita de ella, ¿le hubiese dicho esto? Y no, ¿y por qué a tu hija sí? ¿No? Y bueno, hay cosas que nos cuesta manejar, ¿no? A veces tenemos mucha paciencia o mucho dominio propio sobre unas cosas y nos falta para otras. Y bueno, y esto Santiago les recuerda esto también a estos hermanos, ¿no? Cuidado con la boca, cerrá la boca, pensá más, escuchá más. Por eso dicen que las contestaciones a veces no hay que hacerlas en caliente, ¿no? Hay que esperar que se enfríe lo que está dentro, que se apague esa ira, para después poder razonar y meditar. Mateo 12, creo que sigue 36 al 37. Sí. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Bueno. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bien, fíjense, ya empieza ahora algo un poco más. No es que queda acá en lo terreno lo que decimos. Hay alguien que escucha, ¿no? Y hay alguien que le pesa en su corazón si vos ofendiste a otro hijo de Dios, ¿no? A otro que fue comprado por el mismo precio. O sea, no es algo que solo queda acá. Dice que aún de cada palabra de nuestra boca, eso, obviamente de cada palabra con la intención con la que salga, ¿no? También es lo que Dios ve y va a tomar en cuenta. O sea, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Entonces, si nosotros estamos haciendo un mal con nuestra boca, con lo que decimos, ojo, a veces son chistes, no necesariamente hablamos con la intención de ofender, pero a veces hay cargadas, chicos. Hoy se habla mucho del bullying, ¿no? Y a veces se mezcla un poco lo que es bullying de lo que es otras cosas, pero de todas formas, como hijo de Dios, yo me enteré en este tiempo que fui a Jujuy, que había una situación allí en la iglesia de que había jóvenes que estaban haciendo bullying a otros. No era en la escuela, era dentro de la iglesia, ¿no? Tristísimo, la verdad. Y bueno, ahí no estamos ajenos a caer en estas cosas, ¿no? A ser rápidos para hablar, decir chistes o cosas que puedan ofender. Incluso, ¿saben qué? Los apelativos que les ponemos a nuestros hermanos, el pelado, el gordo y todas estas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan?
Me venía a la mente a quién le decían, pelado va, ¿se acuerdan? Sí, a Eliseo. A Eliseo, ¿qué pasó? Unos jovencitos se le burlaron al profeta de Dios, el pelado, ¿y qué pasó? ¿Se acuerdan? Sale una osa, dice, o un animal de esto, Glucky, juicio de Dios, ¿no? Así que cuidado porque algún oso, cuidado porque eso no le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Nosotros como hijos de Dios también nos tenemos que distinguir de nuestra forma de hablar de los demás. No podemos ser vulgares, tenemos que ser correctos y nuestras palabras tienen que ser algo que genere un bien hacia el demás, ¿no? Algo que ofenda, ¿sí? A veces se nos pegan cosas del mundo, ¿no? Estamos tan bombardeados. A los jóvenes son los que más luchan con esto, pero a veces nosotros también, y somos hijos del rey, tenemos que hablar como un príncipe, como si hablara un emisario del rey, ¿no? Y que tiene que ser nuestra palabra siempre sazonada, ¿no? Tiene que dar gracia, tiene que generar un bálsamo. No significa que uno no puede amonestar, pero cuando dice de la amonestación, ¿cómo tiene que ser? Con amor y en consideración de que uno puede también el día de mañana necesitar también de otra amonestación con amor, ¿no? Y el último texto para cerrar era Eclesiastés 5, Eclesiastés 5, 1 y 2. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofensas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por tanto, que sean pocas tus palabras. Bien, ¿qué nos enseña ese texto? Fíjense que ahora venimos saliendo de este plano de entre nosotros, terreno, y ahora dice, cuidado con tus palabras también hacia Dios, ¿no? Cuidado con cómo orás, cuidado cómo cantás, ¿no? Repetí ese texto, Ali, así terminamos con eso, porque si nos pasa... Sí, volvelo a leer. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofensas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Bien. Habla de que aun cuando nos dirigimos a Dios, ¿no? Considerar cómo te vas. A veces a mí yo escucho cosas que obviamente uno no está acostumbrado, ¿no? Pero el trato hacia Dios como si fuese el amiguito del jardín, qué sé yo, ¿viste? El amigo no, como dice, Dios está en el cielo y vos en la tierra, y Él es el soberano. De su boca depende aún la alineación de tu planeta, es decir, cuidado, te estás refiriendo al Supremo, ¿no? Tenemos la confianza, como decíamos, y el privilegio de entrar ante su presencia, sí, pero es su presencia santa, ¿sí? Su presencia santa. Entonces, consideremos esto, ¿no? No solo en nosotros, sino hacia Dios, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos hacia Él?